Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, es un momento muy especial. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Les mando un caluroso saludo a través de la distancia, ya que no podemos abrazarnos, no podemos estar juntos. Pero sabemos que a través del Espíritu Santo todos estamos unidos, especialmente a través de la oración. Quiero saludar a todas las personas que acaban de entrar a la línea telefónica, así que no se escucha ruido, pero si alguno está escuchándome y no tiene su teléfono en mute, le pido de favor que lo mutee para que así todos podamos escuchar. Queridos hermanos, el tema de esta noche es un tema muy especial. Le hemos puesto por nombre servidores con convicción. Y quiero avisarles a mis hermanos de la comunidad de Monroe que estamos transmitiendo también el video. De esta forma quiero saludar a todas las personas que se están conectando, a las personas que se conectarán después. Gracias por estar con nosotros. Sean todos bienvenidos y dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Antes de comenzar, le quiero decir a todos mis hermanos que los amo mucho, que los quiero mucho. Dios me ha permitido reunirme con hermanos muy especiales dentro de mi comunidad y sé que alrededor del mundo entero donde está la Iglesia Católica, habemos muchos. El cuerpo de Cristo es muy grande, es universal. Y la palabra que vamos a compartir esta noche, le pido al Señor, he orado y seguiré orando para que venga a fortalecerte. Porque si en estos momentos estamos cumpliendo la palabra de Dios que vamos a meditar, el Señor va a venir a motivarte, va a venir a decirte, sigue adelante. Pero quizás también a veces no estamos dando todo. Y posiblemente la palabra de Dios venga a corregirnos para aquellas personas, aquellos hermanos, especialmente con mucho amor. No es nada personal, pero hemos sabido que la verdad se tiene que decir. Por eso le hemos puesto a este tema servidores con convicción. Y para poder hablar de servicio, para poder hablar de servidores, es necesario hablar del servidor por excelencia, que es Jesucristo, nuestro Señor. Todos conocemos a Jesús, por lo menos todos los que estamos conectados, todos los que estamos dentro de la iglesia, hemos oído hablar de Jesús. Conocemos a Jesús, algunos un poco más, otros un poco menos. Y conocemos la historia de Jesús. Él mismo dice, refiriéndose a él, el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a ser servido. Y es así como conocemos el ministerio de Jesús. Lo hemos escuchado en las Escrituras que él se paseaba por Jericó, por todo Jerusalén, y hemos escuchado todo lo que hacía. Sanaba, liberaba, en el servicio que él sabía que el Padre le había encomendado. También se decía a él mismo, tengo que seguir avanzando a los demás pueblitos, porque allá también tengo que llevarles la buena nueva. Y también conocemos dónde lo llevó esa entrega, hasta la cruz. Pero lo más hermoso de esto, queridos hermanos, que nuestro Maestro, nuestro Jesús, nuestro Mesías, su servicio no terminó en la cruz, porque Él se fue y está sentado a la derecha del Padre y desde allá nos sigue sirviendo. El Señor sigue intercediendo por su pueblo, por ti y por mí. El Señor ha dejado en la Santa Iglesia los sacramentos, el bautizo, la reconciliación, la comunión, la confirmación, la orden sacerdotal, el matrimonio, la unción de los enfermos. A través de todos esos sacramentos, Jesús
sigue sirviendo. Así que Él es el servidor por excelencia. Y Él nos dice, imítenme a mí, que mi corazón es humilde. Así que si nosotros, queridos hermanos, hemos escuchado el llamado al servicio, quiero que meditemos sobre esto. Mira, cuando nosotros llegamos a la existencia, cuando Dios nos llama a la vida, todos llegamos siendo hijos. Nadie nace siendo papá. Todos llegamos siendo hijos, unos pequeños niñitos bonitos, unos gorditos, unos flaquitos. Así que nuestro primer llamado a servir es como hijos a papá, a mamá, pero sobre todo servicio a Dios. Y ya sabes que crecemos, después nos convertimos en papá, en mamá, y ahora el servicio es como papá, yo tengo que darlo todo para que en mi hogar no falte nada, para que haya armonía, para que haya amor, para que haya educación. Y así la mamá también, tiene que dar el todo. Y para poder seguir hablando sobre este tema del servicio, queridos hermanos, es necesario que sepamos que hay dos formas de servir, la que es correcta y la que no es muy correcta. Hay servidores que dan todo y hay servidores que no. Así como hemos visto papás que abandonan a sus hijos, abandonan el hogar, papás que mediante el alcoholismo, la drogadicción, golpean a sus esposas, a sus hijos. No está desempeñando bien su servicio una persona así. Pero tú y yo conocemos papás entregados, que se esmeran por sus hijos. Al igual las mamás, ¿verdad? Tú y yo conocemos mamás que lo dan todo por sus hijos, por su hogar. Pero también estamos viendo que hoy en día es muy común ver lo que está sucediendo. Mamás deciden quitarle la vida a sus hijos en el vientre. Y después de este servicio, queridos hermanos, sigue algo que llamamos como el servicio público o el servicio a los demás a través de un servicio. Puede ser un panadero, un carnicero en un restaurante, puede ser un bombero, un policía, un médico, en fin. Cualquier tipo de este servicio, estamos llamados igualmente a servir a los demás. Y también aquí podemos ver que hay servidores que desempeñan bien su labor, ¿verdad? Yo creo que lo más común que hemos ido a un restaurante y a veces nos encontramos un mesero que ni agua nos quiere ofrecer. Y tú dices, este mesero, para él no va a haber propina. Pero también nos encontramos otros meseros, ¿verdad? Que tú dices, wow, este se lo merece, le voy a dar y le voy a dar un poquito más. Entonces, no hay más que dos opciones. Servir como se debe o servir cómodamente como tú crees que está bien. Ahora que hemos hablado sobre este tipo de servicio, vamos a hablar del servicio de los servicios, que es el servicio a Dios. Que cuando tú y yo decidimos seguir al Señor y decidimos participar dentro de algún grupo de oración, este servicio, al hacerlo en plenitud, nos ayuda a hacer todos los demás servicios. Todos los demás servicios los vamos a hacer entregados. Cuando nosotros decidimos hacer el servicio a Dios. Porque, queridos hermanos, están sucediendo cosas. Están sucediendo cosas allá afuera en el mundo. Están sucediendo cosas dentro de la iglesia. Y como meditábamos hace rato la palabra de Dios al principio en la invocación, el Espíritu Santo, cuando nos llama, uno de los regalos mayores que nos da es la libertad. Entonces, no podemos estar haciendo un servicio si no estamos convencidos. Servidores con convicción. Y yo sé que en estos tiempos es más común escuchar una palabra de esperanza, de motivación, pero es necesario
que hablemos también de esto. Y por eso al principio les decía que esto es algo que el Señor a mí me lo ha dicho primero, me ha examinado y tú estás sirviendo como yo quiero. Y como les dije, a veces la palabra de Dios viene a corregirnos, pero también viene a motivarnos. Vamos a meditar la palabra de Dios y la vamos a tomar, gracias, del libro de Josué. Josué capítulo 24, en el versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14. Dice así: Ahora pues, teman a Yahvé, sírvanle con sinceridad y fidelidad. Eliminen los dioses a los que sus padres sirvieron, tanto más allá del río como en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién servirán. O bien a los dioses a los que sus padres sirvieron más allá del río, o bien a los dioses de los amorreos en el país donde viven. Lo que es yo y mi familia, serviremos a Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta palabra tiene un gran mensaje de esperanza. Pero como decíamos al principio, es tiempo de tomar decisiones. Tenemos que estar convencidos si le vamos a servir a Dios o a qué vamos a servir. Porque aquí no hay más que dos opciones. ¿Servimos a Dios o servimos las cosas del mundo? Entonces, queridos hermanos, a veces uno quisiera que se nos dijeran las cosas suaves, ¿verdad? Y eso lo vivimos casi en todos los grupos de oración. Renovación Carismática, cursillistas, Emaús, Marianos, donde hemos hecho un grupo de oración y hemos decidido servir al Señor. Hemos visto de todo. Esto sucede en todos los grupos de oración. Porque muchas veces nos confundimos, hermanos. Nosotros creemos que con permanecer a un grupo ya somos servidores. Pero cuando llega el momento del servicio, es triste saber que a veces no cuenta uno con los servidores. ¿Por qué? Porque no estamos convencidos. De algo que sí tenemos que estar seguros es del llamado que Dios nos hace. Ese te lo hizo Dios. Pudo usar a un hermano, una hermana, un amigo, pero el que te ha llamado es Dios. Y de lo que nosotros no nos hemos convencido a veces es de que le servimos a Dios. Creemos que le servimos al hermano que nos invitó. Y no es así, hermanos. Nuestro servicio es a Dios. Cuando uno tiene ya esa idea clara, a mí me pueden decir lo que quieran. Cuando yo tengo puesto la mirada en Jesús, yo voy a servir a Jesús. A veces lo voy a hacer muy motivado, pero a veces lo voy a hacer aunque sea poquito a poco, pero tengo que dar mi servicio. Escuchaba hace días sobre la biografía de Madre Teresa de Calcuta, y ella contaba que decía que cuando miró más fuertemente que Jesús se le apareció, fue cuando le hizo el llamado. Cuando vio que a través de un pobre Jesús le hablaba y le decía: mira, aquí estoy. Pero después de esa fecha, ella cuenta que nunca más tuvo una presencia así. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? No basta ir a un retiro y salir de ahí diciendo: a mí pónganme a hacer lo que sea. Yo quiero dirigir, quiero llevar una oración, quiero predicar, quiero cantar. Pero pasan los días y sucede como decía un diácono muy querido, Jesús Reyes. Esa es una conversión de llamarada de petate. Arde mucho en un momento, pero luego se apaga. Entonces, queridos hermanos, es necesario
que sepamos permanecer. Porque cuando nosotros estamos convencidos, permanecemos. ¿Sí? Y es el momento de tomar decisiones claras. Si decidimos servir a Dios, todo el tiempo tenemos que estar listos. Porque muchos dicen que no están preparados. Y mire, algo que es triste, que a veces los coordinadores hacen un programa, ¿sí? Y dicen, si hay 20 servidores, usted pone a toda la gente, como dice la palabra de Dios, donde ellos se van a desempeñar más, y a la mera hora le dicen, yo no puedo. Hermano, a mí no me ponga, no estoy preparado. Pero ¿sabes por qué uno no se siente preparado? Porque no nos estamos alimentando de la fuente que nos da la sabiduría, que es la palabra de Dios. Es muy triste ver que todavía, como dice San Pablo, muchos servidores quieren seguir tomando pura lechita. Todavía no están preparados para comer el alimento sólido, que es la palabra de Dios. Y si tú no estás meditando las Escrituras, no vas a estar preparado. Solamente vas a encontrar la fortaleza y la preparación cuando nosotros nos volvemos servidores que leemos la palabra. Así que, hermano, que este mensaje sea de motivación, que sea de esperanza, que sea de que tomes nuevamente la energía personal. No esperes nuevamente a sentir ese gran fuego del Espíritu Santo. Es hora de tomar una decisión y de servir al Señor con convicción. Estar convencido. Dentro de este servicio hay algo que el Señor me lo ha estado poniendo y a veces se hace un poco difícil de decir, pero yo sé que el Señor va a actuar a través de esta palabra. Porque no basta decir yo quiero servir, como le decía. Tenemos que estar preparados. Porque si usted le toca hacer una oración frente a una persona, frente a 2 personas, 10 personas, 100 o 1000 personas, usted tiene que estar preparado y tiene que estar consciente de lo que va a decir. No nos podemos poner enfrente de una persona y decir lo que yo creo que está bien. Por eso es importante el crecimiento espiritual, pero también el crecimiento intelectual. Los talleres que dan tanto fruto. Mire, yo algo que recibí apenas en uno de los talleres que se dio aquí en la comunidad, los hermanos que nos están escuchando a través de la línea lo recordarán. Y dentro de este taller se nos dijo esto, que hay 4 cualidades en las que tú puedes ver a la Iglesia Católica. Que la primera cualidad es que es una. ¿Sí? Cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La segunda es que es santa, porque el que la fundó es santo, Jesucristo. La tercera es que es católica, porque es universal, porque está en el mundo entero. Y la cuarta es que es apostólica, porque viene de la sucesión apostólica desde San Pedro hasta el Papa actual, Francisco. Entonces, estas son las cosas que como servidores tenemos que empezar a conocerlas. Nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Conociendo esto, hermanos, hay algo muy importante que no debemos de pasar por alto los servidores. Y esa es la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Lo vuelvo a repetir y esta palabra la voy a escuchar varias veces. Tenemos que aprender a amar y a respetar la santa doctrina católica. No podemos decir lo que nosotros querramos o lo que nosotros creemos que está bien. Si usted le llaman a servir y tiene que estar enfrente de personas, tiene que conocer la doctrina. ¿Por qué? Hay muchas otras denominaciones y aquellas denominaciones tienen sus doctrinas. Entonces, si usted es un servidor católico, tiene que saber dónde está parado. Si yo soy católico,
yo tengo que aprender la doctrina católica. Porque ha sucedido y sucede en muchos lados. Usted sabe por qué la renovación carismática católica en el Espíritu a veces no es bien aceptada por la iglesia. Por servidores que no se preparan. Por servidores mal informados. A veces nosotros somos culpables de que a la renovación carismática no se le haga fácil el crecimiento dentro de la iglesia. Porque nosotros a veces se nos ocurre decir cuanta cosa. Por ejemplo, que la Virgen María me hace milagros. Para empezar por ahí, eso no es así. La Virgen María intercede por nosotros. Ella nos ayuda a conseguir los milagros. Que adorada sea María, que glorificada, que alabada sea. No es por ahí. Nosotros somos responsables que a veces surjan esas críticas sobre la renovación. Entonces, queridos hermanos, esto que te estoy compartiendo es para motivarte. Prepárate, preparémonos. No podemos decir simplemente lo que querramos. Lo digo con mucho amor porque esto ha sucedido, especialmente en Latinoamérica. Muchos grupos de la renovación carismática se han convertido al protestantismo. ¿Por qué? Porque empezó alguna persona con estas ideas. Porque alguna persona empezó a decir las imágenes no. Y se encontró unas o dos, tres personas que, lo digo con amor, a veces uno no es convencido, tú no estás convencido. Eres fácil de convencer. Y se han salido muchos grupos. Muchos grupos se han ido al protestantismo y por eso la Iglesia Católica ve de esa forma la renovación. Por personas que nos hemos dejado guiar por, ¿cómo se le dice? Por la inspiración. Si nos ponemos a meditar, toda la gente que se ha salido de la Iglesia Católica es porque se ha sentido inspirado por Dios. No, a mí Dios me dijo que eso no está bien. La Iglesia Católica está haciendo mal esto, esto y aquello. Yo me voy. Ahora yo les digo, queridos hermanos, a lo largo de la historia, en el pasado, la Iglesia Católica ha tenido muchos hombres y mujeres santos. Hombres y mujeres que la misma doctrina de la que estamos hablando, ellos la vivieron. ¿Cómo vamos a pensar que estos hombres entregados, te puedo hablar de un San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, San Agustín, Santa Teresita del Niño Jesús, personas que vivieron al 100 la fe, la doctrina? Si había algo malo dentro de esa doctrina, ¿por qué no Dios escogió una de esas personas para decirle, tú eres el indicado para decirle al mundo que la doctrina que está practicando la Iglesia Católica no está bien? No, queridos hermanos, no nos confundamos. Es importante amar y respetar la doctrina, porque de lo contrario podemos crear confusión y pues eso no sería lo más indicado que podemos hacer. Cierro el paréntesis sobre esa reflexión y quiero que meditemos sobre aquella parábola que tú y yo conocemos, que es la de los talentos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en San Mateo que un hombre se iba a ir a un país lejano y llamó a sus servidores y les dijo, llamó al primero y le dio 5 talentos. Llamó al segundo y le dio 2 talentos. Y llamó al otro y le dio 1 talento. Y dice que el Señor se fue. Pero dice la palabra de Dios que enseguida aquel que le dio 5 talentos se puso a trabajar luego. Lo mismo sucedió con el que le dio 2 talentos. Se puso a trabajar luego. Y también dice que aquel que le dio a 1, enseguida también hizo un hoyo en el suelo y metió ahí su talento. Querido hermano, todos tenemos talentos. Todos tenemos talentos.
Dios es rico en bondad y rico en carismas para darle a toda su gente, a todo su pueblo. Entonces, si tú ya estás dentro de un grupo de oración, es porque tú tienes una cualidad especial. Tú puedes hacer algo que yo no puedo hacer. Dios te ha dado un don que yo no puedo hacer. Pero ese don solamente crece mediante el sí, mediante la entrega. Entonces, queridos hermanos, dice la parábola que después regresó este señor y llamó primero al que le había dado 5 talentos, y enseguida este señor le dijo: mira, Señor, tú me diste 5, pero aquí te entrego otros 5. Dice el Señor: bien hecho, siervo, honrado y trabajador. Pasa a disfrutar de la alegría de tu Señor. Lo mismo le dijo al segundo. Llega y le dice: Señor, tú me diste 2, pero te entrego 4. Bien hecho, servidor, bueno y honrado. Pasa a disfrutar de la alegría de tu Señor. Y venía el que le dio un talento, y yo creo que venía todavía sacudiendo la monedita, porque le dice: mira, Señor, yo sé que tú eres muy exigente, que tú quieres cosechar donde no has sembrado. Por eso yo tuve miedo, enterré tu talento y aquí te lo entrego. Y enseguida el Señor le dijo: servidor perezoso y malo, si sabes que yo cosecho donde no siembro y soy un Señor exigente, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así yo hubiera recuperado algo. Y le dijo a los demás criados: amárrenlo, quítenle el talento, échenlo fuera, donde es el rechinar de dientes, y ese talento dénselo al que tiene 5. Así es, hermanos. Tú puedes tener 1, 2, 3, 4, 5 talentos. Pero esta noche quiero dirigirme especialmente para los que tienen un talento y no lo han descubierto. Puede ser que Dios te ha derramado el don de la sanidad, el don que a través de tu oración personas puedan ser convertidas, el don de la oración, que a través de tu oración personas puedan arrepentirse, que puedan sanar. Y tú, por no querer servir, por hacerle caso a veces a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, decidimos incluso abandonar los grupos de oración. Decidimos irnos. O decidimos, como dije hace rato, estar dentro del grupo de oración, pero sin servir. Y el servicio, cuando se hace el servicio, queridos hermanos, esta es una gran verdad que yo sé que muchos somos testigos. El Señor nos va fortaleciendo y va haciendo que crezcamos. Comparto este testimonio para que Dios sea glorificado. Mira, cuando a mí me invitaron a servir en la renovación, yo cantaba con mi familia en la iglesia. Íbamos a misa todos los domingos, comulgábamos, nos confesábamos. Entonces yo decía: yo estoy bien. Vinieron unos hermanos, me invitaron, fui al grupo de oración y dije: creo que esto no es lo mío. Pero hubo algo ahí que me llamó la atención. Había un hermanito que les ayudaba a hacer la música. Mis hermanos saben de quién estoy hablando. El hermanito Diego. Y aún así yo dije: pues me voy, él que les ayude. Pues a los días después el Señor vino a mí con esta palabra que acabamos de meditar, de los 5 talentos. Y sentía que el Señor me decía: te voy a quitar ese talento que tú crees que tienes y se lo voy a dar a otro. Entonces, cuando yo empecé a reflexionar sobre esa palabra, dije, y venía a mi mente, pues que me habían invitado a servir, y yo dije que no. Entonces, amablemente le dije: Señor, pues si es por las buenas, yo voy, no hay problema, quiero servirte. Y desde ese día, queridos hermanos, yo he visto cómo Dios ha ido transformando
el ministerio de la música que Él estableció ese día. Porque yo solamente decidí decir sí, aquí estoy, Señor. Y empezamos igual con un tecladito, con una guitarrita. A los días vinieron unos sobrinos a ayudarme. Hicimos ya un ministerio con batería, teclado, guitarra. Y después entró mi hija mayor con el acordeón. Por diferentes razones mis sobrinos se fueron. Y ya nos quedamos sin batería y sin teclado. Y para la honra y gloria de Dios, mis hijos empezaron a practicar música. Y ahora, gracias a Dios, mi esposa, mis hijos y yo estamos en ese ministerio. Y ahí es donde dice el Señor, si tú eres fiel en lo poco, Él te va a dar más. Entonces, querido hermano, no permitas que te quiten tu don. No permitas que te quiten ese don que Dios ha puesto en ti y se lo den al que tiene más. Fíjate cómo es eso. Y yo te confieso, yo quiero más. Así que no, cuídate. No, hermano, lucha. ¿Sabes por qué? Porque Dios es maravilloso. Dios nos va dando en la apertura que nosotros le vayamos dando. Entonces, hagamos el servicio con amor. Convéncete a quién le estás sirviendo. No le sirves al coordinador, a la coordinadora, no. Es un servicio tuyo personal con Dios. Por eso cuando tú dices yo no puedo, no es a los del grupo que tú le estás diciendo yo no puedo. Es a Dios. Entonces, queridos hermanos, es hora de tomar decisiones. Y una de las mejores decisiones que podemos tomar es servir al Señor. Y servirlo con alegría. ¿Sí? Nunca digas, no, porque a mí ya me volvieron a poner, yo acabo de hacer esto. No. Oye, y los demás hermanos ahí están, no hacen nada y me vuelven a poner a mí. Vuelvo yo a dirigir, vuelvo a hacer una oración y los demás, ¿qué? Tú no te preocupes de eso. Si alguien te llama a servir, quiere decir que tu servicio lo estás haciendo bien. ¿Sí? Y eso te debe de alegrar. ¿Sí? Porque claramente la palabra de Dios, la palabra de que dice servicio, lo dice todo. El que no sirve, no sirve. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de poder tomar en serio este camino al servicio. Porque hoy más que nunca, nuestros demás hermanos, el cuerpo de Cristo, necesita de servidores convencidos. Servidores que tengamos plena confianza en el Señor para poder transmitir a los demás ese mensaje de esperanza. Porque es muy triste que servidores se vayan y no solo se van y todavía hablando. ¿Sí? Y lo más triste es que luego se van a otras comunidades. No, aquí no me quieren, me voy a otra comunidad a servir. Allá sí me quieren. Pero hermano, quizás le van a querer unos días. Porque si usted no es de compromiso, igual, de allá va a terminar diciendo, no, pues ya me voy para otra iglesia a servir ahora. Y así es como hasta se salen de la iglesia. Porque van buscando un lugar donde se sientan cómodos, donde yo me sienta cómodo. ¿Sí? Imagínese esto, si usted ya es un servidor de años, esta charla, como le dije al principio, a usted lo viene a motivar. Pero si ha estado por años solamente diciendo que sirve y no sirve, ante todo, sepa que Dios le viene a decir que le ama, porque lo viene a corregir. Le está diciendo eso. Te amo, porque te amo, te corrijo. Y no es para que te vayas. Entonces, hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de ser servidores con convicción. Servidores convencidos de que el que nos llamó es Dios, de que Dios está vivo, de que le servimos a Él y que estamos preparando un premio. Lo dice San Pablo. Hay muchos que corren la carrera, pero no todos llegan hasta la meta. Entonces, cuando nosotros llegamos a la meta, es cuando el Señor nos va a dar nuestro premio. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús, sirvámosle al Señor con amor, con alegría. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Les quiero mucho, cuídense.